¿Qué tal? Vamos a continuar con la lectura de la obra de Sigmund Freud. Estamos en el texto de 1896, La etiología de la histeria. Tenemos que abordar en este momento el capítulo número 2. Comienzo. Ustedes bien coligen, es decir, piensan bien, señores, que yo no habría prolongado tanto mi última hilación de pensamiento de no haber querido prepararlos para enterarse de que es la única que nos lleva a la meta, luego de tantísimas demoras. Y es que realmente estamos al cabo de nuestro largo y dificultoso trabajo analítico. Y hallamos aquí realizadas todas las demandas y expectativas hasta aquí formuladas. Si tenemos la perseverancia de llegar con el análisis hasta la niñez temprana, hasta el máximo donde llegue la capacidad de recordar de un ser humano, en todos los casos moveremos a los enfermos a reproducir unas vivencias que por sus particularidades, así como por sus vínculos con los posteriores síntomas patológicos, deberán considerarse la etiología buscada de la neurosis. Estas vivencias infantiles son, a su vez, de contenido sexual, pero de índole mucho más uniforme que las escenas de pubertad anteriormente halladas. En ellas ya no se trata del despertar del tema sexual por una impresión sensorial cualquiera, sino de unas experiencias sexuales en el cuerpo propio, de un comercio sexual en sentido lato, es decir, directo, tal cual. Continúo. Consideran ustedes que la sustantividad de estas escenas no ha menester de ulterior fundamentación. En otras palabras, me consideran ustedes que la importancia de estas escenas no necesitará, dada la importancia de estas escenas, no necesitaremos mayor fundamentación, mayor apoyo. Agreguen todavía que en el detalle de ellas, todas las veces, pueden descubrir los factores determinadores que acaso echarían de menos en las otras escenas ocurridas después y reproducidas antes. Aquí el texto nos remite a la página 193. Estamos en este momento en la 202. Continúo. Formulo entonces esta tesis. En la base de todo caso de histeria se encuentran una o varias vivencias reproducibles por el trabajo analítico. No obstante, que el intervalo pueda alcanzar decenios, es decir, décadas, ¿vale? de vida. Decenios de experiencia sexual prematura y pertenecientes a la tempranísima niñez. Antes de continuar, aquí viene la nota a pie de página número 12, número 10, inmediatamente asociada a la palabra decenios. Dice James Strachey, esta es una nota agregada en 1924, es decir, va a ser una nota por Freud. Véase mi acotación en la página 203, en la página que sigue. Vamos entonces a... no me voy a saltar el texto ahorita, voy a continuar en donde me quedé. De experiencia sexual prematura y pertenecientes a la primerísima o tempranísima niñez. Continúo y ahorita llegamos a la acotación de la página 203. Estimo que esta es una revelación importante, el descubrimiento de un caput nihil de la neuropatología, pero no sé bien por dónde reanudar para proseguir la elucidación de estas constelaciones. Hablando de la frase caput nihil, quiere decir el origen del Nilo. Es como el descubrimiento de... hablando del Nilo, era, digamos, la fuente de vida de Egipto, ¿no? Entonces es como, podríamos decir el hilo negro, podríamos decir como la base, podríamos decir como el hito fundacional, ¿vale?
de la neuropatología. Aquí neuropatología se refiere a las enfermedades nerviosas, pero también no puede en este caso ignorarse la relación que en ese tiempo, recordemos, 1896, tenía la neurología con la neuropatología, digamos, la neurosis con la neurología. Recordemos que justamente Freud se dedica a la neurosis por ser él mismo, por haber sido un médico especializado en la neurología. Continuamos. No sé si debo exhibirles a ustedes mi material fáctico, es decir, de hechos, obtenido en los análisis, o bien tratar de salir al paso de toda la masa de objeciones y dudas que se habrán apoderado de su atención, según tengo derecho a conjeturarlo. Escojo esto último. Quizá luego podamos demorarnos con más tranquilidad en los hechos. Permítame un segundo. Bien. Inciso A. Déjenme revisar que estoy grabando. Sí, se está oyendo también. Entonces, inciso A. Quien se oponga a toda concepción psicológica de la histeria y prefiera no resignar la esperanza de que algún día se conseguirá reconducir sus síntomas a unas, entre comillas, alteraciones anatómicas más finas, se cierran comillas, y quien haya rechazado la intelección de que las bases materiales de las afecciones histéricas no pueden ser heterogéneas, es decir, parejas, iguales, similares, respecto de las que sustentan nuestros procesos anímicos normales. Es decir, la histeria no puede tener ninguna relación con un pensamiento normal. Ajá. Eso es lo que está diciendo, en otras palabras, el doctor Freud, como que quien se empeñe en señalar que los histéricos y, por supuesto, las histéricas son gente, digamos, totalmente enferma, hablándolo en un sentido despectivo ya, ajá, porque esa es justamente como la concepción que se tenía de la histeria en aquellos tiempos. Aquí lo que Freud dice es que no, ellos piensan bien, solo que la lógica que ellos sostienen es una lógica compleja. Ajá. Continúa el texto. Quien tal piense, en un sentido despectivo, repito, digo, ya no podrá confiar, desde luego, en los resultados de nuestros análisis. Ahora bien, la diversidad de principio entre sus premisas y las nuestras nos dispensa de la obligación de convencerlo sobre cada punto en particular. Es decir, si tú quieres pensar que los locos no tienen ninguna relación contigo, adelante, sigue. Aquí no es para ti. Ahora, esto es lo fascinante también. Ya estamos por terminar, estamos más avanzados de la mitad del tercer volumen. En el volumen número 4 se viene la interpretación de los sueños. Y eso, perdónenme, pero a mí me provoca una emoción tremenda porque justamente los sueños son como la piedra angular del psicoanálisis, la piedra en la cual se sustenta un dicho después, después de Freud. Es decir, un decir de Freud después de la interpretación de los sueños es que el sueño es una manifestación patológica normal. Ahí quisiera yo ver qué hacen los psicólogos cognitivo-conductuales para salvar el valor del sueño y también relacionar a la humanidad con su propia locura. Pero bueno, vamos a seguir en la lectura. Continuamos. Pero aún quien rechace menos las teorías psicológicas sobre la histeria estará tentado de preguntar, en vista de nuestros resultados analíticos, ¿qué grado de certeza conllevaría la aplicación del psicoanálisis
si no sería muy posible que el médico instilara estas escenas como un presunto recuerdo al enfermo complaciente. Es decir, no se trata ok, podemos aceptar que hay cierta lógica en la locura, pero podemos rechazar, digamos, el valor de la sexualidad en la etiología de la histeria, de las neurosis en general, y aún así, digamos, asignar una crítica basada en el hecho de que el médico le sugiere esos orígenes al paciente. Que el paciente, después de todo, al menos esta es, digamos, la concepción que nos brinda aquí Freud, de esa relación de que, sí, yo te digo que el origen de tu patología es sexual, ¿no? Y así, ya, no es necesario decir más. Aquí es justamente como algo que estoy seguro va a ser contraste el doctor Freud. Discúlpenme, estoy ahorita también atendiendo otros asuntos, pero vamos a continuar. El enfermo complaciente, eso es algo que a mí aquí entre nos me causa mucha risa, el enfermo complaciente. Pero continuamos. O que el enfermo presentará unas deliberadas invenciones y unas fantasías libres, que aquel, es decir, el médico, aceptaría como genuinas. A esto tengo para replicar que los reparos generales, es decir, las dudas, los cuestionamientos a la confiabilidad del método psicoanalítico solo se podrán apreciar y descartar cuando se disponga de una exposición completa de su técnica y sus resultados. Pero en cuanto a los reparos dirigidos a la autenticidad de las escenas sexuales infantiles, ya hoy se los puede aventar con más de un argumento. Repito, a los reparos dirigidos a la autenticidad de las escenas sexuales infantiles. No se trata en todo caso de desconfiar del psicoanálisis como un método, y esto es algo que lo hago, por supuesto, desde mi propia elaboración del psicoanálisis. Se trata de rescatar y de destacar el valor de nuestras experiencias sensibles. Aquí hablando de escenas sexuales infantiles, quiere decir lo que vivimos nos conforma, es todo. Y este contenido específicamente, escenas sexuales infantiles, lo que nosotros vivimos de niño y que nos causó o gran placer o gran dolor, es importante, es todo. ¿Vale? Continúo. Con esta, digamos, reexposición del texto freudiano, con otras palabras, ya hoy se los puede aventar con más de un argumento. Es decir, a lo que el psicoanálisis apunta es a la forma en la cual nos relacionamos con nosotros mismos. No se trata en todo caso de una relación que establecemos conflictiva con los demás. Eso puede ocurrir, pero lo más importante aquí es el conflicto del individuo consigo mismo. Ajá. Eso es, digamos, el fenómeno alrededor del cual se funda el psicoanálisis como técnica, como ciencia, como teoría, eh, como movimiento incluso histórico. Pero vamos a continuar. En un primer lugar, el comportamiento de los enfermos mientras reproducen estas vivencias infantiles es en todos sus aspectos inconciliable con el supuesto de que las escenas serían algo diverso que una realidad que se siente penosa. Aquí está la relación con uno mismo. Y se recuerda muy a disgusto. Esta es, digamos, como la justificación que tuvo en su momento Breuer, no Freud, de usar la hipnosis para acercarse a esos recuerdos escondidos de los pacientes. Es decir, que los pacientes se escondían a sí mismos y que en un estado de relajación se sentían más libres de comunicarlo, ¿no? Vamos a continuar.
Mm, Antes de la aplicación del análisis, los enfermos nada saben de estas escenas. Suelen indignarse, repito, suelen indignarse si uno les anuncia el afloramiento de ellas. Y solo en virtud de la más intensa compulsión del tratamiento pueden ser movidos a embarcarse en su reproducción. Padecen las más violentas sensaciones que los avergüenzan y procuran ocultar, mientras evocan a la conciencia estas vivencias infantiles y aun después que tornaron a recorrerlas de tan convincente modo, intentan denegarles creencia, insistiendo en que respecto de ellas no les sobrevino un sentimiento némico, es decir, algo que recuerden como un sentimiento. Ajá. Como si les ocurriera, como si, es decir, de manera afirmativa, les ocurriera respecto de otras partes de lo olvidado. Aquí antes viene la nota a pie de página número 11, pero quisiera justamente aquí hacerles una observación. Se trata de que el neurótico, el analizante, procura restarle importancia a un evento que podemos nosotros, digámoslo, señalar como, ¿cómo decirlo? Eh, Importante en cuanto a su propia postura, en cuanto a lo que implican para aquel, ajá, para reconducir la atención a un evento que pareciera no, no encajar, digámoslo, con todo el encadenamiento asociativo que lleva justamente a un síntoma. Continúo. Y bien, no, perdón, aquí venía entonces respecto de otras, voy a repetir, insistiendo que respecto de ellas, es decir, de estas vivencias de carácter sexual, no les sobrevino un sentimiento némico, como si les ocurriera respecto de otras partes del olvidado. Ahí viene la nota número 11 que dice Strachey. Esta es una nota agregada en 1924. Esta es la nota de la cual hablaba Freud en la página pasada. Todo esto es correcto, pero debe considerarse que en aquella época yo todavía no me había librado de la sobreestimación de la realidad y el menosprecio de la fantasía. Véase, y aquí ahí termina la nota de Freud, y viene otra nota de Strachey. Véase la nota agregada en la misma fecha a nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa. Es el volumen 3, página 168. Aquí hay, digamos, como una observación importante, que no se trata en todo caso de, ¿cómo decirlo? Un ejercicio de autoridad que ejerce al analista para señalar o evidenciar el daño sufrido por un evento hacia una persona. Ajá. Se trata en todo caso de que lo que nos invita Freud con la nota, se revise durante el análisis, es decir, no apelar a un sentimiento anémico. No, no, no. Ok, ocurre algo a lo que nosotros no le prestamos tanta atención. En nuestra infancia, un evento sexual, un evento que nos coloca frente a nosotros mismos de una particular manera que no nos es del todo agradable. Uh-huh. A veces ese sentimiento de rechazo alrededor de esa experiencia no viene por un sentimiento, sino por una fantasía. Uh-huh. Aquí no me había librado de la sobreestimación de la realidad. Quiere decir que el origen de esa emoción, de ese desagrado, vino justamente por, ¿cómo decirlo? Sí, la fantasía, pero con otras palabras. Porque al enfermo le es impuesta la realidad, pero esto no quiere decir que se quede quieto o quieta.
A veces, y esto ya es como una elaboración de este párrafo, esta nota agregada por Freud en 1924, la realidad se nos impone de una manera tan fuerte y tan aplastante que lo único que nos queda por hacer ni siquiera es llorar, es fantasear. Es ahí donde podemos también localizar el origen de la molestia sobre una vivencia. No sé si me explico. Viene la vivencia, ¡pum!, terminante, no hay más. Por supuesto es una experiencia frustrante o también puede ser sumamente excitante, sumamente gozosa, ¿no? En un sentido traumante, justamente hablando de la doble naturaleza del trauma. Y esta vivencia en su momento no nos provocó nada, más que una fantasía. Y una fantasía que devino muy vergonzosa para nosotros mismos con el tiempo. No en el momento, no necesariamente en el momento, ¿vale? Vamos a continuar entonces. Y bien, esta última conducta, es decir, yo no sentí nada en ese momento, por eso yo no le presto atención a ese evento. Esta última conducta parece ser absolutamente probatoria. Ok, vamos a aquí concederle al doctor Freud su frase. Continúe, señor, por favor. ¿Por qué me irían a asegurar los enfermos tan terminantemente su incredulidad si por cualquier motivo ellos mismos hubieran inventado las cosas que pretenden desvalorizar? A ver, aquí hay una lógica muy particular y esta es una lógica freudiana puramente. ¿Por qué me irían a asegurar los enfermos tan terminantemente su incredulidad si por cualquier motivo ellos mismos hubieran inventado las cosas que pretenden desvalorizar? Voy a ponerlo en otras palabras y posiblemente eh, eh, con una actuación, con una representación, sea mucho más comprensible. Es que, doctor Freud, eso no puede ser. Tomando el papel de Freud, pero si usted mismo lo dijo, pero si usted mismo lo trajo. Aquí es como el doctor Freud podía ver en la respuesta emocional del paciente, digamos, la negación del paciente, la confirmación de los dichos de aquel. Ajá. Regresamos al punto central. El conflicto no es del paciente con el mundo, el conflicto es del paciente, del analizante, con sus propias representaciones, consigo mismo. Es justamente ahí donde podemos fundar, digamos, la credibilidad. Digo, porque el conflicto está ahí. Iba a decir credibilidad del análisis, credibilidad de la construcción del analizante. Credibilidad, porque es un hecho. El conflicto, la, la enemistad del paciente hacia sí mismo es un hecho. Es, aunque ellos lo inventaran, esto está también aquí, digamos, justamente donde radica la importancia de las fantasías que Freud señala después de haber escrito este texto. Recordemos, este texto es de 1896. Freud agrega esta nota en 1924, casi 30 años después. No se trata de, digamos, una realidad fáctica, de un hecho ocurrido e innegable, que puede ser, pero supongamos que el paciente inventa cosas y el paciente se pelea con esos inventos. No es el analista, es el sujeto que se pelea en contra de sí mismo, lo que nos consta como analistas. Y lo que le constó al doctor Freud, lo que le costó y le constó, es decir, de lo que fue testigo y también de lo que él mismo pagó por declamar, pagó por anunciar al público en general. La forma en la cual la humanidad se pelea consigo misma, en un sentido personal. Ya después hablaremos de lo social. Entonces, continuamos. Menos cómodo para refutar
Si bien me parece igualmente insostenible, es que el médico, perdón, es que el médico imponga al enfermo unas reminiscencias de esa índole, se las sugiera para su representación y reproducción. Yo nunca he conseguido imponer a un enfermo cierta escena que yo esperaba, de tal suerte que él pareciera revivirla con todas las sensaciones a ella correspondientes. Puede que otros tengan más éxito en ello. Aquí es por lo que me reía yo hace unos momentos acerca de esta frase de el paciente. Un segundito. Eh, ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? El paciente. El enfermo complaciente. Ay, por favor, digo. Eh, hablando de neurosis, pocos enfermos son complacientes. Más bien son desafiantes. Ahora, esto es muy importante. El desafío puede o no ser una manifestación de patología neurótica. Ajá. No podemos generalizar, no podemos decir que de todo conflicto se manifiesta justamente en una relación con el otro. Todo conflicto interno se manifiesta en una relación con el otro. Hay veces que los neuróticos pueden ser gente sumamente funcional, sumamente acomodada socialmente, y aún así tener tremendos padecimientos en su relación consigo mismos. Vamos a continuar, ¿vale? ¿Verdad? ¿En dónde me quedé? Yo nunca he conseguido imponer a un enfermo cierta escena que yo esperaba, claro que sí. Continúo. Pero existe además toda una serie de otras garantías sobre la realidad objetiva de las escenas sexuales infantiles. Primero, su uniformidad en ciertos detalles, resultado forzoso de ser recurrentes y homogéneas las premisas de esas vivencias. Y en la otra hipótesis, había que creer que entre los diversos enfermos hay unos secretos convenidos, es decir, secretos que estos pacientes poseen sin tener una relación el uno con el otro. Ajá. Si esto pudiera ser posible, entonces pues no hay posibilidad. Si esto es posible, no hay ningún. El doctor Freud habría sido engañado, digamos, pero es muy difícil que los pacientes se pongan de acuerdo, primero que nada, para tener, digamos, ciertas vivencias y ciertas formas de reaccionar ante esas vivencias. Y reaccionar incluso a través de su propio cuerpo, en distintas sintomatologías, con distintos síntomas, a veces muy graves. Ajá. Eso es básicamente risible, repito. Continuamos. Segundo, estamos hablando acerca de las garantías sobre la realidad objetiva de las escenas sexuales infantiles. No es posible que todos se pongan de acuerdo. Ajá. Segundo, o, segundo, que en ocasiones los enfermos describen como inocentes unos procesos cuyo significado evidentemente no comprenden, pues de lo contrario por fuerza los espantarían. O bien, tocan, sin atribuirles valor, detalles que solo alguien experimentado en la vida conoce y sabe apreciar como unos sutiles rasgos de carácter de lo real, objetivo. Aquí esto es importante, ¿no? Estamos tratando de dilucidar ¿cómo decirlo? Al sujeto, al paciente, al analizante. Dice en un primer momento, hablando de la realidad objetiva de las escenas sexuales, al parecer los pacientes, sin
tener contacto entre ellos, sin la posibilidad de que ellos digan, me dolió esto, me pasó esto, ocurrió aquello, cuando yo era niño, cuando yo era niña, y esto se manifiesta de esta manera, por supuesto, de acuerdo al trabajo analítico. Y tenemos también que dentro de estas posibilidades, digamos que nos marca cada caso distinto, cada caso sin relación el uno con el otro, sin que sean familias, digámoslo así, eh, rozan ciertas vivencias, hablan de ellas, que para ellos no tuvo la mayor complicación. Uh-huh. Ellos, aquí esto es importante, procesos cuyo significado evidentemente no comprenden, pues de lo contrario por fuerza los espantarían. Es decir, yo como adulto me espanto de ciertas cosas. Ah, pero de niño yo hacía esto y esto y esto y esto y esto y esto. Esa es mi niñez, por ponerles un ejemplo, ¿no? Pero yo de adulto no puedo tolerar ver una gota de sangre porque me desvanezco. ¡Pum! Ya no sé nada de mí. O empiezo a gritar. Una gota de sangre. Mientras que yo de niño, ¿cómo derramaba sangre? Por ponerles un ejemplo, ¿no? Eh, o bien tocan sin atribuirles valor detalles que solo alguien experimentado en la vida conoce. Tocan en su discurso. En el discurso se pueden entender ciertas realidades, realidades con las cuales el sujeto que está hablando, curiosamente, se pelea con las implicaciones de esas realidades. Ajá. Voy a continuar, no quisiera detenerme mucho para no hacer el video muy largo, pero por supuesto algún ejemplo, algún comentario, alguna duda sobre esto en la caja de comentarios. Vamos a continuar. Si tales acaecimientos refuerzan la impresión de que los enfermos tienen que haber vivenciado realmente lo que bajo compulsión del análisis reproducen como una escena de la infancia, hay otra y más fuerte prueba que brota del vínculo de las escenas infantiles con el conjunto del historial clínico restante. Así como en los rompecabezas infantiles se establece, tras mucho ensayar, una certeza absoluta sobre la pieza que corresponde a cada uno de los espacios que quedan libres, porque solo esa pieza completa la imagen, al par que su irregular contorno ajusta perfectamente con los contornos de las otras, pues no resta ningún espacio libre ni se vuelve necesaria superposición ninguna. Nota número 12, pero voy a continuar. También las escenas infantiles prueban ser por su contenido unos irrecusables, es decir, innegables, complementos para la ensambladura asociativa y lógica de la neurosis, y solo tras su inserción se vuelve el proceso inteligible. Entre paréntesis del alemán, Verstandlich. Verstandlich. Continúo. Las más de las veces uno preferiría decir, evidentemente, por sí mismo. Ah, caray. Selbstverständlich. Disculpen mi alemán. Quisiera retomar esto. Eh, a ver, está hablando de rompecabezas. Ajá. También las escenas infantiles prueban ser por su contenido unos irrecusables complementos para la ensambladura asociativa y la lógica de la neurosis. Y solo tras su inserción se vuelve el proceso inteligible. Las más de las veces uno preferiría decir evidente por sí mismo. Ok. Es como, ciertamente lo hemos comentado ya, hay una lógica en la locura y estoy usando otras palabras para referirme a la neurosis. Ajá. La neurosis es una particular forma de locura, podríamos decirlo desde el punto de vista menos técnico. Uh-huh. Una locura, digamos, que es rastreable hasta la relación del individuo consigo mismo. Ajá.
y una locura que puede, no necesariamente, pero es una posibilidad de la neurosis, puede tener un acomodo social bastante aceptable. Ujú. La psicosis no es así. Estamos ahorita contrastando neurosis con psicosis, pero vamos a continuar, ¿sí? Aquí lo que nos está, digamos, señalando, lo importante de este texto, es que en esas locuras, digamos, que ya rayan con lo extraordinario dentro de unas posibilidades sociales, hay una lógica, ensambladura asociativa. Es como decir, puede ser que no sea, poniendo como un ejemplo matemático, 1 más 1 son 2, que podríamos decir eso es algo fácil, algo entendible. Si no es 1 más X más Y por alfa entre omega, esa es justamente como una forma, digámoslo así, de locura. Igual a 1000, igual a 2, así, ¿no? Este tipo de ecuaciones, este tipo de procesos son más complicados, aun cuando tienen el mismo resultado, ¿va? 2, por poner un ejemplo. Un contraste con la psicosis sería alfa más beta igual a manzana, por ejemplo, ¿no? Pero vamos a continuar para no extravernos mucho. Esto quería hacerlo como una distinción de lo que podríamos entender como la locura o un desajuste o una patología. Pero esto es justamente también con el afán de reconocer el valor de la patología en psicoanálisis. No es una palabra despectiva, como sí se puede tomar en muchos otros contextos, ¿no? No se trata de señalar en psicoanálisis una patología con el objetivo de aislar al sujeto, sino justamente de integrarnos nosotros a ellos, a esas realidades. Continúo. Agrego que en una serie de casos se puede aportar también la prueba terapéutica de la autenticidad de las escenas infantiles. Pero no quiero situar esto en el primer plano. Hay casos en que se obtiene un éxito terapéutico total o parcial sin que se haya debido descender hasta las vivencias infantiles, y otros en que no se obtiene éxito alguno hasta que el análisis no alcanza su término natural con el descubrimiento de los traumas más tempranos. Yo opino que en el primer caso no se está a salvo de recidivas, es decir, de reincidencias. Mi expectativa es que un psicoanálisis completo ha de significar la curación radical de una histeria. Sin embargo, no anticipemos en este punto las doctrinas a la experiencia. Bien, doctor Freud. Aquí hay una nota a pie de página, la nota número 13, al respecto de esta frase, la curación radical de una histeria. Nos dice la nota número 13, que es de James Strachey. Es interesante comparar estas opiniones con las menos vehementes que manifestó en uno de sus últimos trabajos, el texto Análisis terminable e interminable de 1937. Recordemos, Freud muere en 1939. Continuamos con el texto principal. Habría además, permítanme un segundo, voy a comprobar que todo siga bien. Bien. Habría además una prueba, pero una realmente inatacable, sobre la autenticidad de las vivencias sexuales infantiles, a saber, que las indicaciones de una persona en el análisis fueran corroboradas por la comunicación de otra persona dentro de un tratamiento o fuera de él. Para ello, sería preciso que ambas hubieran participado en su infancia de la misma vivencia. Por ejemplo, que hubieran mantenido una recíproca relación sexual. Y tales relaciones infantiles, como enseguida lo oirán ustedes, en modo alguno son raras. Muy a menudo sucede que ambos copartícipes contraen después una neurosis, a pesar de lo cual creo que fue una gran suerte haber conseguido yo una corroboración objetiva tal en 2 casos sobre 18. Es decir,
esta situación que Freud describe de dos niños teniendo relaciones sexuales entre sí, se presentaron en dos casos y él lo pudo rastrear de manera objetiva. Eso ocurrió en su clínica en dos casos de 18. Uh-huh. Y estamos hablando no que sus pacientes fueran niños, eran adultos, adultos que justamente tuvieron relaciones sexuales cuando eran niños, entre ellos. No sé si me explico. Ajá. Y esto, justamente lo que nos está diciendo el texto, esto lo pudo corroborar Freud en su indagatoria. Es decir, tú viviste esto, o dices que viviste esto, con esta otra persona. ¿Puedo yo hablar con esa persona? Sí. ¿O puedes tú preguntarle? Sí. Y entonces establece un diálogo en el cual consta ese hecho infantil. Continuamos. Una vez fue el hermano varón que se había mantenido sano, quien, sin que yo lo exhortara a ello, corroboró, cierto que no las más tempranas vivencias sexuales con su hermana enferma, pero al menos escenas de esa índole durante la niñez más tardía de ellos. Y el hecho de haber mantenido unas relaciones sexuales que se remontaban más atrás. Y otra vez, ocurrió que dos mujeres bajo tratamiento habían mantenido de niñas comercio sexual con la misma persona masculina, a raíz de lo cual se habían producido algunas escenas à trois, es decir, los tres. Cierto síntoma que se derivaba de estas vivencias infantiles había conseguido plasmarse en los dos casos como testimonio de esta comunidad. Inciso B. Entonces, en experiencias sexuales de la infancia consistentes en estimulaciones de los genitales, acciones semejantes al coito, etc., deben reconocerse en último análisis aquellos traumas de los cuales arrancan tanto la reacción histérica frente a unas vivencias de la pubertad como el desarrollo de síntomas histéricos. Seguramente se elevarán desde dos lados diferentes, dos objeciones opuestas entre sí contra esta tesis. Unos dirán que abusos sexuales de esa índole perpetrados contra niños o por niños entre sí son demasiado raros para que se pudiera abarcar con ellos el condicionamiento de una neurosis tan frecuente como la histeria. Otros aducirán, bueno, aquí antes de continuar, es cierto, pero justamente conforme la nota que se agregó en 1924 y que Freud, digamos, considerará después la importancia de la fantasía como un hecho psíquico, como una realidad subjetiva y con el mismo peso que la realidad objetiva para quien la vive, para quien la tiene. Ajá. Esto me remite mucho a el Nuevo Testamento. Es una cita de Cristo, eh, digamos que en cuanto al pecado, tú dices, está Cristo enfrentándose a los escribas, a los fariseos y acusándolos de hipócritas, ¿no? Eh, Tú dices que no, quien fornicará merecerá la muerte, pero deseas a la mujer de tu prójimo, ¿no? Aquí es, digamos, como la realidad de algo que no ocurre para aquel que lo crea, para aquel que lo hace en su propia vida real, sin que necesariamente ocurra en una relación social, en un hecho fáctico, en un hecho corroborable por el mundo entero, ¿vale? Eh, pero bueno, eso vendrá después, digamos, conforme Freud puede justamente desarrollar la importancia o considerar la importancia de los procesos psíquicos, digamos, la fantasía, ¿no? Entre otros. Vamos a continuar. Otros aducirán, es decir, van a criticar todo esto que hemos estado diciendo, quizá que tales vivencias son, por el contrario, muy frecuentes, demasiado como para atribuirles un significado etiológico
a su comprobación. Sostendrán también que a poco que se lo investigue, fácilmente se descubrirán personas que recuerdan escenas de seducción sexual y de abusos sexuales en su niñez, a pesar de lo cual nunca han sido histéricas. Por último, se nos dirá, como poderoso argumento, que en los estratos inferiores de la población la histeria no es sin duda más frecuente que en los superiores. No obstante, indicar todo que el mandamiento de invulnerabilidad sexual de la niñez se infringe con frecuencia incomparablemente mayor en el caso de los niños proletarios. Recordemos, este es un texto de 1896. Lo que nos está diciendo justo con esto último, la histeria aparece tanto en, digamos, niveles socioeconómicos bajos como en altos. Uh-huh. No obstante, indicar todo que el mandamiento, es decir, todo parece ser que los niños en un estrato económico bajo son mucho más vulnerables. Ajá. Este es, digamos, como una oposición al argumento que desarrolló Freud, ¿no? Anteriormente. Es decir, si tenemos en ambos estratos socioeconómicos la misma proporción de histéricos, ajá, ¿cómo se explica que los de estratos socioeconómicos más bajos son mucho más vulnerables? Se entiende que, por supuesto, deberían padecer mayor histeria. Ajá. Este sería como la explicación de esta oposición al argumento. Continuemos. Empecemos nuestra defensa por lo más fácil. Paréceme cierto que nuestros niños están expuestos a ataques sexuales mucho más a menudo de lo que uno supondría por los escasos desvelos que ello causa a los padres. A ver, otra vez. Paréceme cierto que nuestros niños están expuestos a ataques sexuales mucho más a menudo de lo que uno supondría por los escasos desvelos que ello causa a los padres. Bueno, lo que estoy tratando de ponerlo en otras palabras, digo, me ha gustado mucho cómo lo expuso Freud, pero traduciéndolo a un lenguaje como más sencillo, y esto es como un contraste también, ¿no? Podríamos escandalizarnos por lo que aseguró Freud en un principio, pero esta declaración de Freud es algo, digamos, que se conoce popularmente. Está, ¿cómo decirlo? Estoy tratando ahorita de abordar esta frase, los escasos desvelos que ello causa a los padres. Es decir, los padres no se preocupan. ¿Deberían preocuparse? Yo pregunto, ¿no? Esto es ya como un comentario mío. ¿Deberían preocuparse? Porque al parecer sí, ¿no? De acuerdo a lo que hemos estado discutiendo, de acuerdo a lo que Freud mismo quiso señalar al respecto de los niños de 1896, dice, bueno, pues los padres no se preocupan. A pesar de que, dice Freud, yo he descubierto en mi práctica, en mi clínica, que justamente pues ocurren este tipo de eventos, este tipo de circunstancias, ¿no? Y a pesar de esto, los padres no se preocupan. Continúo. Vamos a ver si con el texto podemos, digamos, acercarnos a la propuesta de otra forma. Ajá. En mis primeras averiguaciones acerca de lo que sobre este tema se sabía, me enteré por algunos colegas de la existencia de varias publicaciones de pediatras que se quejan por la frecuencia de prácticas sexuales perpetradas por nodrizas y niñeras aún en lactantes. Recordemos, este texto es de 1896.
1896. Ajá. Y en estas últimas semanas, continúa el texto, y en estas últimas semanas ha llegado a mis manos un tocante trabajo del doctor Stickel de Viena, que se ocupa del, entre comillas, coito en la infancia. Aquí viene la nota número 14. Stickel, 1895. La fecha aparece erróneamente como 1896 en las ediciones en alemán. Este es un comentario de Strachey. Digamos de paso que Stickel, les voy a comentar cómo se escribe, Steckel. Solo llegó a tener conocimiento de la obra de Freud 5 años después del presente trabajo. Estamos hablando de 1893, sería 1901. 1896, 1901. Vamos a ver. Continúo con el texto principal. No he tenido tiempo de recopilar otros testimonios bibliográficos, pero aun si estos fueran los únicos, habría derecho a esperar que, incrementada la atención hacia este tema, muy pronto se corroboraría con la gran frecuencia de vivencias sexuales y quehacer sexual en la niñez. Aquí hay algo que justamente quisiera yo comentar. Es verdad, digamos, por un lado, los niños no tienen ningún reparo, no tienen ningún miedo, no tienen ningún problema con experimentar su propio cuerpo. El miedo viene ya justamente cuando son descubiertos por los adultos, ¿no? De un caso personal, de un caso de mi clínica, de un caso que yo vi de cerca, y este es un caso muy, muy inocente. Era un niño que le gustaba desnudarse, era todo, no pasaba más. No se tocaba, no tocaba a nadie más, simplemente ¡pum!, fuera ropa. Y el niño salía corriendo bien feliz, desnudo. Puede ser a la calle, puede ser al patio de la escuela. Eso es justamente ahí donde viene eh, pues la represión por parte de los padres, que deviene justamente en una represión que uno se impone. Y era, digamos, como para los padres un gran escándalo, una terrible, terrible, muy terrible situación, a pesar de que el niño literalmente no hacía otra cosa más que sentirse a gusto estando encuerado, estando sin ropa, ¿no? Nadie lo tocó, nadie, ese niño no tocaba a nadie, simplemente, pum, fuera ropa. En contraste justamente con lo que nos viene diciendo Freud, ¿no? Y tenemos esta relación del niño que no le gusta la ropa o que pues, se prefería y se vivía mejor sin ropa, a niños que en efecto pueden tener algún contacto sexual, ya sea con otros niños o con adultos, ¿no? Pero que justamente conforme, digamos así, la teoría del trauma que se nos ha ido presentando y desarrollando hasta ahorita, en este momento de la evolución del pensamiento freudiano, en su momento esos eventos no tuvieron importancia hasta que ya fueron abordados como adultos y nos da pena eso que hicimos de niños o que nos hicieron, pero que por supuesto hay que tener en consideración dentro de esas vivencias nuestra propia naturaleza infantil, nuestra propia dependencia de los cuidados, que eso es algo que justamente desarrollo yo en mi propio libro. Pero vamos a continuar. Continuamos con el texto principal. Estábamos hablando de Stickel, estábamos hablando de vivencias sexuales y quehacer sexual infantil en la niñez. Ajá. Continuamos. Por último, los resultados de mis análisis se bastan para hablar por sí solos. En los 18 casos, sin excepción, de histeria pura y de histeria combinada con representaciones obsesivas, 6 hombres y 12 mujeres, tomé noticia, como ya he consignado, de tales vivencias sexuales de la infancia. Puedo clasificar mis casos en 3 grupos, de acuerdo con el origen de la estimulación sexual. En el primer grupo se trata de atentados únicos, o al menos abusos aislados, las más de las veces perpetrados en niñas por adultos extraños a ellas. Paréntesis, que en ese acto atinaron a evitar un daño mecánico grosero. En tales casos no contó para nada la aquiescencia de los niños y como secuela inmediata de la vivencia prevaleció el terror.
Ajá, nos está describiendo sus casos, el doctor Freud. Vivencias que, en efecto, lastimaron a estas pequeñas y que secuela inmediata. A partir de esos eventos, ellas tuvieron un terror, ajá, al respecto de eso que les ocurrió. Continúa la descripción. Un segundo grupo lo forman aquellos casos mucho más numerosos en que una persona adulta, cuidadora del niño, justamente, niñera, haya, gobernanta, maestro, o por desdicha también con harta frecuencia un pariente próximo, introdujo al niño en el comercio sexual y mantuvo con él una relación amorosa formal, plasmada también en el aspecto anímico, es decir, en un aspecto de cercanía no solo física, sino también emocional, ajá, a menudo durante años. Aquí se introduce la nota a pie de página número 15. Véase una nota mía, nos dice James Strachey, en el texto Nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa. Ese texto ya está en este espacio de YouTube, en este canal, pero, a ver, vamos a ver, va. Es cierto, es cierto. Eh, Aquí se introduce, digamos, y es cierto, como una consideración de los efectos que pudiera tener la seducción más grosera en los pequeños, ¿no? Y con seducción más grosera he de distinguirla de lo que yo desarrollo durante mi libro y que podemos ver en varios historiales clínicos. Los niños consideran los cuidados y, por supuesto, la ganancia de placer obtenido de esos cuidados como algo totalmente natural, pero los adultos no necesariamente reaccionan de esa manera. Recuerdo, por ejemplo, el caso del pequeño Hans. El pequeño Hans, un niño de 4 años, 4 años y medio aproximadamente, que su mamá lo baña, su mamá lo seca, su mamá le llena el cuerpo de talco y cuando le están poniendo talco en el cuerpo, el pequeñito de 4 años le pregunta a su mamá, ¿por qué no me tocas ahí? Señalando sus genitales. Y la mamá le dice, no, es que eso es asqueroso, eso es indecente. Ajá. Y el niño le dice, pero ¿por qué si me gusta? Así, así nada más. Es como, digamos, una forma en la cual se aproxima el niño al respecto de sí mismo y una forma también en la que reaccionan, digamos, los adultos, ciertamente de acuerdo a su propia historia, de acuerdo a su propia eh, socialización. Ajá. Esta reacción de la mamá de Hans, digamos, si bien nosotros podemos comprenderla, hay también, digamos, entre la población adulta, ¿cómo decirlo? Vaya, una amplia variedad de respuestas a esa seducción infantil. Justamente hablando ya de pedófilos y que pedófilos que se procuran justamente este tipo de profesiones, niñeras, ayas, gobernantas, maestros. Y hablando de parientes próximos, recordemos también, por supuesto, digo, es un detalle triste de la estadística. La mayor parte de los abusos sexuales cometidos en contra de infantes provienen de los cuidadores más cercanos, padre, madre, etcétera, ¿no? Los más cercanos a los pequeños, que se aprovechan, digamos, de esa vulnerabilidad. Uh-huh. Continúa el texto. Finalmente, al tercer grupo pertenecen las relaciones infantiles genuinas, vínculos sexuales entre dos niños de sexo diferente, la mayoría de las veces entre hermanitos, que a menudo continuaron hasta pasada la pubertad y conllevaron las más persistentes consecuencias para la pareja en cuestión. En la mayoría de mis casos se averiguó un efecto combinado de dos o más de estas etiologías. En algunos casos, la acumulación de vivencias sexuales de diferente origen era directamente asombrosa. Pero ustedes comprenderán con facilidad esta característica de mis observaciones si consideran que todos los casos que debí tratar eran de afección neurótica grave, que amenazaban con incapacitar al individuo para la existencia. Justamente, ¿no? Es lo que les venía comentando. Y
hay neuróticos muy adaptados, pero también neuróticos que es imposible tratar con ellos, literalmente imposible. Y no están alucinando, que podríamos ya señalar la diferencia entre la neurosis y la psicosis. Literalmente son imposibles de tratar. Permítanme un momento, déjenme ver, ok. Todo bien por acá, hablando de la computadora. A ver, ¿en qué me quedé? Ok, ahora bien, cuando había una relación entre dos niños, en ciertos casos se consiguió probar que el varón, que por cierto desempeña aquí el papel agresivo, había sido seducido antes por una persona adulta del sexo femenino y luego, bajo la presión de su libido prematuramente despertada, y a consecuencia de una compulsión némica, es decir, un recuerdo que viene y viene y viene y viene. No lo busca el individuo, sino que regresa solito el recuerdo. Continúa. Buscó repetir en la niñita justamente las mismas prácticas que había aprendido del adulto, sin emprender él mismo una modificación autónoma en la variedad del quehacer sexual. Es decir, y aquí hay mucho, digamos, del origen de los atacantes sexuales, el origen, ¿no? De que los atacantes fueron a su vez en un momento de su vida atacados. Y buscan repetir exactamente lo mismo que les hicieron. Continúa el texto. Por lo dicho, me inclino a suponer que sin seducción previa, los niños no podrían hallar el camino hacia unos actos de agresión sexual. Según esto, esta es, digamos, la postura de Freud en ese momento, 1896. Digamos, cómo se está aquí generalizando la victimización de la infancia. ¿Pueden los niños ser agresivos? Sí, sí pueden, pero esos niños agresivos fueron en su momento víctimas. Esto es, digamos, la postura de Freud en 1896. No estoy muy seguro si cambia con respecto del tiempo en sus propias elaboraciones, pero en sus propias observaciones clínicas. Sería importante hacer esa indagación, esa investigación en el desarrollo freudiano. Pero vamos a continuar. Según eso, el fundamento para la neurosis sería establecido en la infancia siempre por los adultos. Y los niños mismos se transferirían entre sí la predisposición a contraer luego una histeria. Les pido que consideremos por un momento la particular frecuencia con que los vínculos sexuales de la infancia se producen justamente entre hermanitos y primos, por la oportunidad que a ello brinda el habitual estar juntos. Imaginen ahora que 10 o 15 años después se hallara enfermos en esa familia a varios individuos de la generación joven y pregúntese si esta presencia familiar de la neurosis no es apta para inducirnos a suponer erróneamente una predisposición hereditaria donde solo hay una pseudoherencia y en realidad ha sobrevenido una transferencia, una infección en la niñez. Hablando de infección, no se refiere al punto de vista biológico, vaya, sino es un hecho que se repite entre esa familia, entre esa generación de esa familia. Continuemos. Ahora pasemos a la otra objeción, que se basa en la admitida gran difusión de las vivencias sexuales infantiles y en la experiencia de que muchas personas que no se han vuelto histéricas recuerdan escenas de esta índole. Contra esto digamos, en primer término, que la enorme frecuencia de un factor etiológico no podría utilizarse como argumento para desestimar su significado etiológico. Esto está complicado. Aquí viene la nota número 16 que nos dice: la cuestión de la etiología específica, esto entre comillas, etiología específica, fue analizada por Freud más ampliamente en su segundo trabajo sobre la neurosis de angustia. Esto, al parecer, está en el volumen 3, páginas 134 y siguientes. Es cierto, es la herencia en la etiología de las neurosis. Ese es un texto muy bello. Ah, no es cierto, neurosis de angustia, no me acuerdo cuál era el título de ese trabajo. Pero, a ver, la enorme frecuencia del factor etiológico no podría utilizarse como argumento para desestimar su significado.
Estoy tratando de poner esta frase en otras palabras, enorme frecuencia, es decir, por muchos casos que nosotros veamos que tienen un origen similar, un origen posiblemente idéntico, no podría utilizarse como argumento para desestimar su significado etiológico. Aquí mi duda viene sobre la palabra significado. Vamos a continuar con el texto a ver si se nos aclara a qué se refiere Freud con significado etiológico. Yo más bien entendería la pregunta o entendería esta formulación en sentido positivo, porque muchos casos nos marcan una relación, ¿no? Yo pensaría así, pero vamos a ver. ¿Acaso el bacilo de la tuberculosis no es omnipresente y no lo contraen muchos más hombres de los que se muestran enfermos de tuberculosis? Mm. Ah, entiendo, el bacilo está en todos lados. Entonces, ¿por qué no todos se enferman? Podríamos pensar. Eh, y por otro lado, no necesariamente quien tiene tuberculosis se muestra con síntomas. A ver, entonces, oh, señor Freud, a veces usted es demasiado inteligente. A ver. Trasladando este ejemplo del bacilo a la histeria, no tenemos en todos nosotros la capacidad de sentir experiencias sexuales infantiles, experiencias que nos van marcando desde nuestra infancia, y no por eso devenimos histéricos. O bien podemos nosotros ser histéricos y no tener síntomas. Eso está muy complicado, pienso yo. Pero digo, a lo que a mí me remite esta formulación, esta pregunta de Freud, y es algo que había comentado brevemente en capítulos pasados. Cuando hablamos de neurosis, cuando hablamos de enfermedad mental, estamos hablando realmente, digámoslo así, de una condición inhumana, de una condición despectiva. Ah, va. Estoy tratando de entender el texto, ¿sí? Y de compartir con ustedes mis pensamientos al respecto del texto. Si todos, como seres humanos, infantiles, dependientes, necesitados de cuidados, adquirimos un conjunto de vivencias con nuestro propio cuerpo y con el cuerpo de otros. Ajá. ¿Por qué no todos devenimos histéricos? O puede ser que muchos seamos histéricos, seamos obsesivos. Puede ser que muchos seamos neuróticos, pero no mostremos justamente en nuestro acomodo social síntomas. Los síntomas nos los guardamos para nosotros. Continúa el texto. E importa menoscabo para su significación etiológica el hecho de que evidentemente ha menester de la cooperación de otros factores para producir su efecto específico, la tuberculosis, retoma el ejemplo de la tuberculosis, e importa menoscabo para su significación. Ay, doctor Freud. Digamos, le resta importancia al origen el hecho de que evidentemente es necesario de la cooperación de otros factores para producir su efecto específico. Aquí dice el texto tuberculosis, pero podemos sustituirlo porque justamente estamos hablando de histeria, ¿no? No solo hablemos de la etiología, no solo hablemos de las vivencias sexuales infantiles para la contracción, para el desarrollo de una histeria. Hagamos mención también aquí, según el texto, de los factores que se desarrollan, digamos, alrededor de esa condición. Continúa el texto. Para ser apreciado
como etiología específica, basta que la tuberculosis no sea posible sin su cooperación, hablando de los factores alrededor de. Y lo mismo vale para nuestro problema. No interesa que muchos seres humanos vivencien escenas sexuales infantiles sin volverse histéricos, con tal de que todos los que se han vuelto histéricos hayan vivenciado esas escenas. Aquí es donde retoma justamente lo subjetivo. No podemos imponer al sujeto la realidad de la masa. Si todos nosotros, como humanidad, hemos tenido en nuestra constitución experiencias sexuales infantiles, pero no todos devenimos histéricos, es porque en estos sujetos en particular hay algo. Esto es justamente también lo valioso del psicoanálisis. Estadísticamente, ciertamente, cada uno decidimos, cada uno nos relacionamos con nosotros mismos de forma distinta a los demás. Uh-huh. Esta normalidad, digamos, esta vivencia que tenemos al respecto de nuestra propia sexualidad desde niños, importa poco en estos casos. Uh-huh. Son ellos los importantes, digámoslo, en un estudio analítico. No se trata de llevar estos casos a ajustarse, digamos, a la masa, ¿no? Se trata de destacar, se trata de darle la importancia a estos casos. ¿Qué es lo que ocurre en ellos, en ellas? Ok, todos pasamos, no importan ahorita todos. Esos no importan, la masa, la gran colectividad, digámoslo así. Lo que importan son ellos. Estos individuos que desarrollan una histeria. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué les pasa? ¿Cómo se traduce eso que a todos nos pasó en un síntoma histérico que por supuesto llegan a ser sumamente fascinantes desde el punto de vista científico, ¿no? Desde el punto de vista del registro, digamos, del estudio. Uh-huh. Continuamos. El círculo de ocurrencia de un factor etiológico, un factor de origen, puede ser mucho más extenso que el de su efecto, pero no puede ser nunca más reducido. No contrajeron viruelas todos los que tocaron o se acercaron a alguien con esa enfermedad y sin embargo, el contagio por un enfermo de viruelas es casi la única etiología que conocemos para esta. Otra vez es el doctor Freud en toda su máxima expresión. Es que también esto es importante. Recordemos que el psicoanálisis nace de la medicina. ¿Es posible desarrollarlo fuera de la medicina? Pienso yo que sí, aunque esto tendrá que probarse. Es que esto es fascinante, en serio. El contagio. La viruela se transmite, al menos de acuerdo a la experiencia médica de 1896, la viruela se transmite únicamente por contacto con una persona que padece viruela, por contagio. Ajá. Sin embargo, no todos los que tocan a una persona con viruela se contagian. Esto es como muy fino, muy delicado en cuanto a la concepción. Por eso me detengo, también por eso introduzco estos silencios. Continúo con el texto. Es verdad que si un quehacer infantil de la sexualidad fuera de ocurrencia casi universal,
su comprobación en todos los casos carecería de todo peso. Pero, en primer lugar, semejante afirmación sería sin duda muy exagerada. Y en segundo lugar, los títulos etiológicos de las escenas infantiles no descansan solo en la constancia de su aparición en la anamnesis de los histéricos. Anamnesis, es decir, recuerdo. Vamos a continuar. Sino, sobre todo, en la comprobación de los lazos asociativos y lógicos entre ellas y los síntomas histéricos. Prueba que les resultaría a ustedes evidente como la luz del día si hiciéramos la comunicación completa de un historial clínico. ¿Cuáles serían esos otros factores que ha de menester aún la, entre comillas, etiología específica, cierra comillas, de la histeria para producir realmente la neurosis? Este, señores, constituye en sí mismo un tema que no me propongo tratar. Por hoy solo necesito mostrar el punto de contacto donde se articulan ambas partes del tema. La etiología específica, permítame un segundo. La etiología específica y auxiliar. Sin duda, entrará en cuenta un número considerable de factores: la constitución heredada y personal, la sustantividad interior de las vivencias sexuales infantiles, sobre todo su frecuencia, una relación breve con un muchacho extraño, luego indiferente, que dará muy a la saga de unos vínculos sexuales íntimos, mantenidos durante años, con un hermano varón. En la etiología de las neurosis tienen tanto peso las condiciones cuantitativas como las cualitativas. En otras palabras, en el origen de las neurosis tienen tanto peso las repeticiones como la intensidad. Puede ser muchas veces un solo acto o una misma relación o una sola relación muy intensa. Continúa el texto. Para que la enfermedad devenga manifiesta, es preciso que sean rebasados ciertos valores del umbral. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya fueron muchas veces. Ya, esa repetición significó algo para mí. O bien, esa intensidad fue tan grande, hablando, repito, en un sentido desde el aspecto del dolor como desde el aspecto del placer, o me dolió tanto o me gustó tanto que ¡pum! Me rompió literalmente, ¿no? ¡Wow! Ciertos valores del umbral. Aquí se refiere con justamente valores en un sentido casi matemático. No casi, es justamente matemático. Por lo demás, continúa, yo mismo considero exhaustiva la serie etiológica antes considerada. Antes consignada. Aquí es, digamos, lo que Freud expone al respecto de su propio trabajo. Lo hice y lo hice bien. Lo hice de forma exhaustiva. Aunque no me crean. Continúa Freud. Ni ha despejado ella el enigma de saber por qué la histeria no es más frecuente en los estamentos inferiores. Esto es, digamos, recordando la crítica. Recuerden, sin embargo, la difusión sorprendentemente grande que, según afirmó Charcot, tiene la histeria masculina entre los obreros. Eso es muy lindo de parte de Charcot y eso continúa hasta el día de hoy. Pero bueno, vamos a continuar. Al día de hoy les comento, y esto ya de parte de mi clínica, la enorme proporción de histéricos que se ocultan en el alcoholismo. Hablando de hombres histéricos. Eso es un trabajo fortísimo, en serio. Fortísimo y de años. Vamos a continuar. Empero, puedo recordarles que hace algunos años señalé un factor hasta ahora poco apreciado, para el cual reclamé el principal papel en la provocación de la histeria después de la pubertad. Consigné entonces que el estallido de la histeria se deja reconducir de manera casi regular a un conflicto psíquico,
Una representación inconciliable pone en movimiento la defensa del yo e invita a la represión. Antes de continuar, aquí hallamos la nota número 17. Cuando dice Freud consigné, entonces Strachey nos va a aclarar en dónde. Las neuropsicosis de defensa. Ok, gracias Strachey. Vamos a continuar. Aquí está. Pero en aquel momento no supe indicar las condiciones bajo las cuales ese afán defensivo, recordemos, de la represión, este esfuerzo de no acercarnos con esa representación, que es el conflicto, ¿vale? Ese afán defensivo tiene el efecto patológico de esforzar de manera efectiva hacia lo inconsciente el recuerdo penoso para el yo y crear en su lugar un síntoma histérico. Hoy lo complemento. La defensa alcanza ese propósito suyo de esforzar afuera de la conciencia la representación inconciliable cuando en la persona en cuestión, hasta ese momento sana, están presentes unas escenas sexuales infantiles como recuerdos inconscientes y cuando la represión que se ha de reprimir puede entrar en un nexo lógico o asociativo con una de las tales vivencias infantiles. Es decir, rechazamos eso y justo eso que ya nos toca de manera específica, particular. ¿Por qué? Porque hace un eco en nuestras más tempranas vivencias infantiles. Continuamos. Puesto que, más tempranas vivencias infantiles, complementando mi propio decir, sexuales, ¿vale? Que, digamos, nos colocan frente a nosotros mismos de una manera particularmente vulnerable, particularmente, digamos, que nosotros mismos condenamos, no otros. Recordemos, y aquí esto es algo fundamental del psicoanálisis, la represión es un proceso que se consuma en el individuo mismo. Podría efectivamente venir de fuera, pero esto es algo que desarrollo en mi libro. Quien lucha contra el espíritu humano puede encontrar tantas manifestaciones y una de las más, digamos, una de las más populares, sin duda, es la rebeldía. La rebeldía no hacia el acto, sino hacia la oposición. Esto es, los cuidadores que le dicen no al niño, no al infante, justamente pueden despertar esta, digamos, pueden despertar esa inclinación hacia eso que ellos niegan, esa compulsión a llevar a cabo, a que el niño lleve a cabo eso que ellos niegan, aunque sea de lo más ilógico. No comas helado de vainilla. Ah, pues no, lo voy a comer. Lo voy a comer. O, por supuesto, bueno, aquí hay un gran abanico de posibilidades, pero vamos a continuar para no detenerme mucho. Ya no estamos lejos de terminar este texto, ¿o sí? A ver, un segundo. Estamos en la página 209. Termina este en la 212. Ya no falta mucho. Aquí está. Puesto que el afán defensivo del yo depende de toda la formación moral e intelectual de la persona, no estamos ya privados de toda inteligencia para el hecho de que la histeria sea entre el pueblo bajo mucho más rara de lo que su etiología específica consentiría. A ver, el afán defensivo depende formación moral e intelectual de la persona. Ya no nos puede resultar extraño el hecho de que la histeria sea entre el estrato económico bajo, mucho más rara de lo que su etiología específica consentiría. Etiología, recordemos, estamos retomando aquella frase, aquella crítica
que se hizo en este mismo capítulo sobre que si los dos estratos socioeconómicos fueran afectados por las vivencias sexuales infantiles, podríamos entender que los estratos más bajos serían más vulnerables a los abusos cometidos contra los niños, ¿no? Oh, bueno, ya mi teléfono no importa ahorita. No estamos ya privados de toda inteligencia para el hecho de que la histeria sea entre el pueblo bajo mucho más rara de lo que su etiología específica consentiría. En otras palabras, el afán defensivo del yo, es verdad, depende de la formación moral e intelectual de la persona, digamos, del niño, del niño que se va formando, ¿vale? Ese es justamente. Podemos entender también los empeños educativos, y eso también lo desarrollo en mi libro. Podemos entender los desarrollos educativos como el apego que tiene un individuo a las instituciones de formación, a las educaciones, a los institutos de educación formal. Pero la vida no es así. La formación moral e intelectual de la persona no depende de su apego a instituciones. Y con esto no quiero decir que las instituciones no sirvan, que no valgan. No, no es eso. En mi libro lo detallo. Sexualidad infantil y crimen. Lo pueden encontrar en Amazon. Por supuesto lo voy a subir a este espacio, pero en su momento. Ahorita estoy muy picado con la lectura de Freud. Continuamos. Señores, reconsideremos otra vez aquel último grupo de objeciones cuya respuesta nos ha llevado tan lejos. Tenemos sabido y admitido que numerosas personas recuerdan con gran nitidez unas vivencias sexuales infantiles, no obstante lo cual no son histéricas. Esta objeción carece de todo peso, pero a raíz de ella podemos hacer una valiosa puntualización. Y es que, según nuestra inteligencia de las neurosis, personas de este tipo en modo alguno podrían ser histéricas. Al menos, no como consecuencia de las escenas que conscientemente recuerdan. En nuestros enfermos, esos recuerdos nunca son conscientes. Y más aún, los curamos de la histeria mudando en conscientes sus recuerdos inconscientes de las escenas infantiles. En cuanto al hecho de haber tenido ellos tales vivencias, no podríamos modificarlo, ni nos hace falta. Lo advierten ustedes. No importa la sola existencia de las vivencias sexuales infantiles, cuenta también una condición psicológica. Estas escenas tienen que estar presentes como recuerdos inconscientes. Solo en la medida misma en que son inconscientes pueden producir y sustentar síntomas histéricos. Esto es justamente lo que les comentaba hace un poquito, el núcleo, digámoslo así, de la vivencia sexual infantil. Continuamos. El núcleo en cuanto a, digamos, la relación que establece el individuo con eso. Continuamos. Voy a repetir. Estas escenas tienen que estar presentes como recuerdos inconscientes. Solo en la medida misma en que son inconscientes pueden producir y sustentar síntomas histéricos. En cuanto a saber de qué depende que estas vivencias arrojen como resultado unos recuerdos conscientes o inconscientes, si la condición para ello se sitúa en el contenido de las vivencias, en la época en que sobrevinieron o en influjos posteriores, he ahí un nuevo problema que precavidamente dejaremos a un lado. Permítanme indicarles solo la tesis que el análisis nos ha proporcionado como un primer resultado. Los síntomas histéricos son retoños de unos recuerdos de eficiencia inconsciente. Inciso C. Si sostenemos que unas vivencias sexuales infantiles son la condición básica, la predisposición, por así decir, para la histeria, que ellas producen los síntomas histéricos, pero no de una manera inmediata, sino que al principio permanecen ineficientes y solo cobran eficiencia patógena luego.
cuando pasada la pubertad son despertadas como unos recuerdos inconscientes. Si tal sostenemos, pues, estamos obligados a dar razón de las numerosas observaciones que comprueban la emergencia de una afección histérica ya en la niñez y antes de la pubertad. Pero también esta dificultad se disipa si consideramos más ceñidamente los datos obtenidos mediante los análisis sobre las circunstancias temporales de las vivencias sexuales infantiles. Es que entonces uno averigua que en nuestros casos graves la formación de síntomas histéricos empieza no de manera excepcional, sino más bien regularmente con el 8º año, y que las vivencias sexuales que no exteriorizan ningún efecto inmediato todas las veces se remontan más atrás, hasta el 3º o 4º año o hasta el 2º año de vida. Como en ningún caso la cadena de las vivencias eficientes se interrumpe con el 8º año, yo tengo que suponer que ese periodo de vida en que se produce el empuje de crecimiento de la segunda dentición, es decir, cuando nos salen los dientes permanentes, forma para la histeria una frontera, traspuesta la cual la causación se vuelve imposible. Si alguien no tiene unas vivencias sexuales más tempranas, a partir de ese momento ya no puede quedar predispuesto a la histeria, y quien las tenga puede desarrollar ya unos síntomas histéricos. En cuanto a la aparición de histeria, aún más allá de esta frontera de edad, o sea, antes de los 8 años, se puede interpretar como un fenómeno de madurez prematura. La existencia de esta frontera se entrama muy probablemente con unos procesos de desarrollo dentro del sistema sexual. A menudo se observa un precoz desarrollo sexual somático, es decir, del cuerpo, y hasta es concebible que una estimulación sexual prematura pueda promoverlo. Nota a pie de página número 18, dice James Strachey, véase la larga nota a pie de página en el texto, nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa, una disculpa, esto está en la página, es la nota número 12 y si recuerdo es bastante larga. Por supuesto, yo les invitaría a ese texto a dedicar un tiempo a su estudio, nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa. Si mal no recuerdo, debe ser en el capítulo 2 de ese texto, nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa. Continuemos, ya estamos prontos por terminar, esa era la nota 18. Continúo. Así, obtenemos una indicación de que cierto estado infantil de las funciones psíquicas, así como del sistema sexual, es indispensable para que una experiencia sexual sobrevenida en ese periodo despliegue luego, como recuerdo, un efecto patógeno. Sin embargo, no me atrevo a pronunciarme con más precisión sobre la naturaleza de ese infantilismo psíquico y su deslinde temporal. ¡Ojo! Eso es bello. Perdonen mi emoción, digamos, es como ya un gusto adquirido de la lectura de Freud. Freud aquí es un individuo sumamente precavido, sumamente mesurado en su, ¿cómo decirlo? En su plática. A una ulterior, inciso D, perdón, D de dedo, inciso D. A una ulterior objeción, ¿acaso podría chocarle que el recuerdo de las vivencias sexuales infantiles hubiera de exteriorizar un efecto patógeno tan grandioso cuando el vivenciarlas como tal ha permanecido ineficaz? Recordemos la concepción del trauma. El trauma deviene con la reelaboración de una vivencia. La vivencia puede ser que no tenga efectos directos como tales. Se habló, por ejemplo, en este mismo capítulo, en cuanto a las consecuencias directas de un abuso sufrido en la infancia, la vivencia de terror, pero no necesariamente todo trauma tiene que ser así. Vamos a continuar. Es que, de hecho, no estamos habituados a que de una imagen némica partan unas fuerzas que faltaron a la impresión real. Claro. Aquí es una pregunta. Yo la estoy formulando. ¿Por qué nos duelen a veces más los recuerdos que los hechos? Ahí está justamente
digamos, puesta esta formulación o esta teoría del trauma, como nos ha ido guiando el texto. No solo este, sino pues muchos otros, hasta este momento del volumen número 3. Continuamos. Echan de ver ustedes aquí, es decir, podrán notar aquí. Por otra parte, ¿con cuánta consecuencia se cumple en la histeria la tesis de que unos síntomas solo de recuerdos pueden proceder? Bello, qué bello. Ninguna de las escenas posteriores en que se generan los síntomas es la eficiente. Y las vivencias genuinamente eficientes no producen al principio efecto alguno. Ahora bien, aquí estamos frente a un problema que con buen derecho podemos separar de nuestro tema. Es cierto que no se siente invitado a una tesis si pasa revista a la serie de llamativas condiciones de las que hemos llegado a tomar noticia. A ver, voy a repetir. Es cierto que uno se siente invitado a una síntesis si pasa revista a la serie de llamativas condiciones de las que hemos llegado a tomar noticias. A saber, aquí viene el resumen. Para formar un síntoma histérico, tiene que estar presente un afán defensivo contra una representación penosa. Repito aquí, representación penosa. No es vivencia penosa. Es justamente, digamos, lo que nos está guiando Freud con esta elaboración. El evento ocurrió como tal, nuestra infancia, o puede ser un evento reciente, pero ocurrió y en su momento no pasó nada en nosotros. Este evento deviene en una representación, es decir, nos colocamos a nosotros mismos al respecto de ese hecho. Ese hecho ya fue abstraído, ya pasó, digamos, por nosotros. Y es eso justamente, esa representación, no el evento, la representación, lo que se convierte en penosa. Y justamente porque es penosa, porque nos causa dolor, nos causa vergüenza, la apartamos, el afán defensivo. Continúa. Además, esta representación tiene que tomar un enlace lógico o asociativo con un recuerdo inconsciente a través de pocos o muchos eslabones que en ese momento permanecen por igual inconscientes. Es decir, el origen de esa vergüenza, de ese dolor que me provoca esa representación, no el hecho, esa representación, el origen de esa molestia es justamente porque esa representación se enlaza con un conjunto de representaciones que han permanecido en mí inconscientes. Por otra parte, aquel recuerdo inconsciente, digamos el núcleo, lo que me invita a apartar esa representación, solo puede ser de contenido sexual. Y su contenido es una vivencia sobrevenida en cierto periodo infantil. Así las cosas. Una disculpa, permítame. Así las cosas. Uno no puede dejar de preguntarse, ¿cómo es posible que este recuerdo de una vivencia en su momento inofensiva exteriorice póstumamente, entre paréntesis del alemán postum, el efecto anormal de guiar un proceso psíquico, como lo es la defensa, hasta un resultado patológico, mientras a todo esto el recuerdo mismo permanece inconsciente? Aquí si tienen alguna duda les sugeriría regresar el video. He tratado de ilustrar el texto con mis manos. Yo creo que podemos darnos una idea de la pregunta si escuchamos y escuchamos y escuchamos y escuchamos, ¿no? Y por supuesto tratamos de imaginar cómo podemos nosotros mismos representarnos este diálogo, este texto, esta formulación del doctor Sigmund Freud. Continúa y finaliza ya el capítulo número 2. Pues bien, uno no podrá menos que decirse que este es un problema puramente psicológico, cuya solución quizá reclame determinados supuestos sobre los procesos psíquicos normales y sobre el papel
que en ellos cumple la conciencia. No obstante, por el momento puede permanecer irresuelto, sin desvalorizar nuestra intelección, ya obtenida, sobre la etiología de los fenómenos histéricos. Ahí finaliza el capítulo número 2. Nos resta un capítulo más al menos. Permítanme un segundo. Sí, solo falta un capítulo de este texto, pero es un trabajo riquísimo. Yo no sé ustedes, pero estoy disfrutando muchísimo en el sentido en el que me conecto conmigo mismo. Ese es el punto y me están llamando ya. Tengo la necesidad de atender otras cosas. Les agradezco mucho su paciencia, su interés, su fuerza también, porque estos son temas delicados, pero necesarios, son muy necesarios. Vamos a dejar esto hasta aquí. Cuídense, por favor.